El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. Vamos a empezar ya la novena parte sobre las puertas dimensionales, esos agujeros de gusano. Ya habéis visto que las conferencias sobre esta temática han ido derivando de lo que eran las conocidas puertas dimensionales en el espacio a las puertas dimensionales o portales en nuestro mismísimo cuerpo humano. Lo que vais a ver ahora es una carta del juego de Imbo, de Illuminati New World Order, las cartas famosas que venimos mostrando más de una vez aquí, donde hubo el ataque a las Torres Gemelas, dibujadas, plasmadas 6 años antes de que ocurrieran, entre otras cosas, y que, si Dios quiere, hoy vais a ver otra carta que nos ha pasado desapercibida y que es impresionante el mensaje que ya decía allí. Pero vamos a empezar precisamente con esta: secretos que el hombre no debería conocer. Y me gustaría que os fijaseis bien en lo que aparece en este dibujo. En esta ilustración veis que detrás de este señor hay unos recuadros como un tablero de ajedrez. Ya sabéis que es lo mismo o lo típico de un suelo de una logia masónica. Pero además, mirad qué hay en la parte de la izquierda. ¿Veis unos aros concéntricos que irradian algo? Pues bien, si es algo que el hombre no debería conocer, quizás sí que es cierto que el hombre no debería conocerlo, pero ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿A todos los hombres en general? ¿O solo a los que no son iniciados en algo? Ya sabéis lo que pasa con las logias masónicas y demás cuestiones de sociedades secretas. Hay cosas que solo son para los iniciados, y a cuanto más grado elevado, más conocimiento tienen. Pues bien, no sabemos a cuál de las dos cosas se están refiriendo, pero lo que sí nos interesa aquí es esta simbología que ya nos está mostrando en estas formas circulares una emisión como de poderes. Ya hemos visto cómo precisamente estas energías que se mueven suelen ser totalmente concéntricas, redondas o espirales. Y hoy aún veremos más al respecto de todo esto. Dios creó la energía que se podía mover en algún modo concreto, y que tanto era para el espacio como en nuestros mismísimos cuerpos, en nuestros sentidos, a través de cada uno de los 5 sentidos y del sexto, del cual también estuvimos hablando aquí. Pues hoy vamos a ver aún mucho más. Vamos a entrar dentro de poco un vídeo. Hoy vamos a hablar sobre los vórtices, además de otras cosas. ¿Cómo fluye la energía? Pues vamos a ver en este vídeo, que vamos a entrar ahora, distintas cosas en la naturaleza que están conocidas como vórtices. Vamos a verlo. Bien, ya habéis visto en este vídeo, con distintas formas que surgen de la misma naturaleza, cómo la energía toma esa forma redonda, y habéis visto también alguna animación de algo que ya mostramos en la primera parte de estas puertas dimensionales, sobre los toroides y cómo se mueve la energía así en todo el universo. Pues bien, si esta es la forma en que la energía también se mueve, vamos a ver ahora también los vórtices en la naturaleza de distintos modos. ¿Qué es un vórtice? Pues es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente cerradas. Recordáis que estuvimos mostrando también el tema de las espirales, ¿no? Todo vinculado exactamente a lo mismo. Vamos a ver distintas formas que suceden
cuando pasan ciertos objetos, en este caso son aviones. Aquí están el aire puesto con colores para ver el remolino que se crea alrededor de la energía que se desprende al pasar el ala por el aire. Aquí una imagen en movimiento también del agua, exactamente del mismo modo. Aquí como en turbulencias, cuando pasa un avión por las nubes, una cerilla quemándose, ya veis el humo, qué forma también coge, espiral, incluso en la madera. Y aquí también veis en un avión lo que termina sucediendo. En una galaxia en espiral, la M51, y mirad, nueva espiral aparece en el cielo de Canadá, noticia del 23 de mayo de 2010. Un misterioso objeto no identificado atravesó los cielos sobre el oeste de Canadá el pasado viernes por la noche. Las primeras fotografías hacen recordar a la famosa espiral de Noruega. La cercana base aérea de Vandenberg ha negado cualquier lanzamiento de misiles esa noche. En el enlace se puede contemplar una secuencia del objeto en vídeo. Por cierto, que el autor del mismo afirma que también oyó un fuerte estruendo en el momento en que apareció la espiral. Ya estuvimos hablando, ¿no?, de todo esto que acontecía en el espacio sobre nuestras cabezas y lo que podía llegar a ser. Una espiral perfecta aparece en el espacio. No es un efecto óptico ni una lejana galaxia y nadie había conseguido captarla hasta ahora. ¿Qué es? Pues esto que tenéis aquí. Curiosa su forma, ¿verdad? Una espiral prácticamente perfecta. La espiral es una de las formas geométricas más perfectas jamás observadas. Y esto en el espacio. Bueno, pues no se sabe a ciencia cierta qué es. Y aquí tenéis más que aparecen en estos casos en la naturaleza que tenemos abajo, en nuestra Tierra mismo. 432 hercios es la frecuencia de la naturaleza. Y las frecuencias musicales se basan en ratios de Fibonacci. Ya estuvimos hablando sobre los radios Fibonacci. Esa forma de caracola que Gaudí utilizó también en sus escaleras, etcétera, que es una espiral que se va abriendo, no es una espiral totalmente redonda tipo hipnosis, sino que se va abriendo cada vez más en una cuestión aritmética proporcionada, que sirve incluso de base para los dibujos que ya mostramos anteriormente, y que es una cuestión progresiva de números. Las notas en la escala de la música tienen una base en la serie de Fibonacci, como las frecuencias de las notas musicales tienen una relación basada en números de Fibonacci. Mirad precisamente, aquí tenéis toda la relación, cómo aparece precisamente lo de Fibonacci, que ya estuvimos hablando sobre ello, y vamos a ver precisamente el por qué volver a 432 hercios. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Sabéis? Hubo un momento en la historia de la humanidad, no muy lejano, en que los instrumentos aún se afinaban de un modo distinto al actual. ¿Sabíais algo de esto? Pues es muy interesante que lo conozcamos. Mirad qué sucedió. ¿Cuándo se cambió la frecuencia de 432 hercios a la de 440? En un primer tiempo fue el ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el LA musical a 440 hercios en lugar de a 432 hercios, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento, que es el mismo en las frecuencias de la naturaleza. Ese cambio de frecuencia que prácticamente pasa desapercibido al oído humano, hace que los instrumentos y la música que generan no vayan en consonancia con la naturaleza misma. Y entonces esto nos produce a nosotros alteraciones, aunque no nos demos cuenta de ello. ¿Por qué se hizo esto y por qué lo hizo alguien relacionado con el nazismo? Ya sabéis que los nazis, Adolf Hitler incluido, estaban puestos de lleno en sociedades secretas satánicas, y que ellos conocían mucho más a través de estos conocimientos ocultos que el resto de la población normalmente pasaban totalmente desapercibidos. Sabían cómo manipular las mentes de las personas.
En un segundo tiempo, en el año 1953, una vez empezaron a olvidarse los terribles acontecimientos y efectos de la Segunda Guerra Mundial, con la perfecta excusa de la creación de una norma internacional, el decreto iniciado por parte de Goebbels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización, la famosa sigla ISO. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos de un gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar el LA afinado a 432 hercios. No lo consiguieron. No lo consiguieron. Se salieron con la suya. A partir de esos momentos, la frecuencia cambia. Y como consecuencia de esto, ya sabéis, las personas que se mueven dentro del mundo esotérico, que estos detalles para ellos son realmente importantes, como también lo deben ser para todos nosotros, porque todo está basado en una parte de verdad, hacen más hincapié que el resto de la población de todo ello. Pero evidentemente ya sabéis, una vez más, cómo el diablo sabe torcer las cosas que Dios ha creado para llevarnos al terreno que Él quiere. Por tanto, mirad cómo se nos dice aquí: la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto a 432 hercios en vez de 440, tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la espiral de pH1 de la naturaleza. Ellos nos hablan ya de resonancias de armonía en la naturaleza o con la naturaleza y de las espirales. Una vez más, ya vimos cómo los sentidos y en el oído, y luego vamos a ver más, estas formas también aparecen y son las partes por las cuales nuestras avenidas del alma pueden ser utilizadas por Dios o pueden ser utilizadas por Satanás. Son nuestras puertas a ese poder que viene de fuera, que no está en nosotros, pero que hay personas que dicen que sí están en nosotros esos poderes porque somos dioses o cosas parecidas a esa, o que hay una energía cósmica, etcétera, etcétera, que es la que influye en nosotros y que todos formamos parte de ese cosmos. Iremos viendo en detalles todo lo que ahora os estoy diciendo más adelante a medida que vayamos avanzando con todo esto. La frecuencia del planeta Tierra es de 8 hercios. Las ondas alfa, la frecuencia del cerebro en estado de relajación profunda, son ondas a 8 hercios. Afinar a 440 hace que la base no sea 8, sino 825. Lo cual significa que los armónicos que generan no son armónicos con el planeta. Por tanto, esto de algún modo nos afecta. Y bien, hay mucha más cosa aquí, no voy a entrar ya en detalles, yo lo paso despacio para que podáis ir viéndolo en vuestras casas, pero evidentemente, claro, ya ha habido músicos que han dicho de que hay que hacer algo para volver a hacer música de esas formas. Y claro, a partir de aquí empiezan a surgir cómo también el terreno satánico se aprovecha de ciertas músicas, de ciertas formas de hercios que también se hacen para, a su misma vez, preparar nuestras mentes para algo que nos puede entrar mucho mejor. ¿Poder de Dios o poder de Satanás? Esta va a ser la cuestión. Pero bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver precisamente un vídeo de la secuencia Fibonacci. Ya habéis visto la secuencia de cómo está hecha esta espiral y cómo aparece en objetos de la naturaleza, e imágenes también preciosas, hemos visto algunas de ellas. Y bien, era una forma más de demostrar de lo que hemos venido también enseñando en imágenes antes, en fotografías, ahora lo habéis visto un poco más ameno, animadamente, ¿no? Pues ahora aquí tenéis, en cierto modo, lo veis en la fotografía a la derecha, cómo aparecen en la naturaleza esas famosas formas geométricas fractales. Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fractal ya dice que es prácticamente reciente. Los objetos hoy denominados fractales eran bien conocidos en matemáticas desde principios del siglo XX. Las maneras más comunes de determinar lo que hoy denominamos dimensión fractal fueron establecidas a principios del siglo XX en el seno de la teoría de la medida. Y ya veis cuál es este tipo de forma. Pues
aquí tenéis más explicaciones, cómo aparecen en distintos lugares y la forma de estas construcciones y los sucesivos pasos que hay para producir estos fractales. Yo os lo voy pasando en imágenes, en vuestras casas lo podéis leer o ver más detenidamente, con cuestiones matemáticas además. Y después de ver también cómo está hecha la naturaleza en estos modos, vamos a ver aún más cosas. Aquí vais viendo distintas imágenes. Ahora vamos a ver precisamente esos vórtices en los sentidos. Antes hemos hablado en la naturaleza, ahora en los sentidos de nuestro propio cuerpo humano. Y aquí tenéis todo un escrito muy bien redactado, muy ameno, además hecho de una forma que pasa graciosamente, y que nos habla de las ondas cerebrales. Y estas ondas cerebrales, que aquí nos cuenta cómo funciona, las frecuencias, velocidades, etcétera, nos habla que hay de distintos tipos y cómo nos afectan todos estos tipos de ondas. Hay desde las ondas delta, las ondas zeta, las ondas alfa, las ondas beta, y nos va hablando de cómo unas sirven para una cosa y otras para otra, y que además algunas de ellas se producen durante el sueño, en distintas etapas de él. Entonces esto lo que nos va mostrando es que la actividad cerebral puede ser condicionada también por el distinto tipos de ondas que reciban nuestros cerebros, no solo que emitan, sino que también puedan llegar a recibir. Y esto automáticamente ya seguro que os empieza a llevar a las conclusiones de que puede haber alguna forma de manipularnos también, ¿verdad? Aquí tenéis otro artículo, Superaprendizaje 60.000, ya veis. En los años 60 diversos fisiólogos soviéticos mencionaron que apenas si utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral y sin embargo podemos aprender a utilizar las reservas de la mente. Un científico búlgaro, Georgi Lozanov, descubrió una serie de técnicas que permiten utilizar al mismo tiempo el cuerpo y la mente al máximo nivel de eficacia, hasta el punto de desarrollar literalmente una mayor rapidez y facilidad en el aprendizaje. Este sistema de aprendizaje recibe el nombre de sugestopedia. La sugestopedia es una serie de técnicas que ayudan a llegar a esas reservas de la mente y el cuerpo. La sugestopedia pretende poner en funcionamiento las facultades del cuerpo, las del hemisferio izquierdo y las del derecho de forma conjunta, como un todo organizado para que el individuo pueda hacer mucho mejor todo aquello que se proponga. La sugestología tiene sus raíces más profundas en el sistema Raja Yoga, y es en esencia la aplicación de los estados alterados de conciencia al aprendizaje. ¿Os dais cuenta una vez más ya cómo Satanás pone su mano conociendo cómo funcionamos? A través de sistemas como este del Raja Yoga, la aplicación de los estados alterados de conciencia al aprendizaje pueden ser aplicados. El yoga, alteraciones de la conciencia. Es cuando el diablo sabe cómo entrar. Y aún hay personas que dicen, si hacer esto no tiene nada de malo, qué inocentes. Y lo peor es cuando son creyentes. Las investigaciones cerebrales realizadas por el Dr. Wilder Penfield del Instituto Neurológico de Montreal respaldan esta idea. Muestran que tenemos en efecto una especie de grabadora natural incorporada en la cabeza. El Dr. Penfield elaboró la hipótesis de que toda experiencia, vista, sonido, olor y sabor, se graba como un modelo concreto en el cerebro y que este modelo sigue allí después de olvidar conscientemente la experiencia. Recordemos que el cerebro, vimos su forma y que también estaba implicado básicamente como el punto central por el cual la energía de Dios nos podía entrar, esa sintonía con Dios, o podía ser precisamente la de Satanás, por el mismo punto. El doctor Lozanov está de acuerdo con Penfield en que conservamos todos los datos que los sentidos nos aportan, visión, sonido, olor y sabor, pero va aún más lejos. Él cree que estamos, además, acumulando constantemente información que percibimos de un modo intuitivo y telepático. Ya empezamos, telepático. Muchos occidentales se preguntaban desconcertados al oír hablar del método de la supermemoria, cómo podía ser tal cosa. Método intuitivo y telepático. Hemos visto en el tema de extraterrestres
cómo había, y hablaban ellos, las personas que estaban moviéndose en este tema, sobre telepatía. La telepatía como un modo de transmisión de energía de un pensamiento de un cerebro a otro, sin necesidad de palabras. Pues bien, esta misma idea, estos mismos conceptos aparecen con este sistema. Esto es realmente peligroso, porque estos poderes el ser humano no los tiene, por más que quieren hacernos creer que realmente son nuestros. Quien hace estas cosas no se está dando cuenta de que está dándole su mente a alguien, porque nuestra mente o está dada a Dios o está dada a Satanás, no hay intermedio. Pero ya iremos viendo más cosas al respecto. Estados de relajamiento, ya sabéis que es típico de las cuestiones orientales, sobre todo, y que cada vez entran más aquí. Y mirad qué nos dice sobre el ritmo sincronizado. Los principios de la yoga dicen que el ritmo sitúa todo el sistema, incluido el cerebro, mirad siempre lo del cerebro como base, bajo un control perfecto y en perfecta armonía, y se logran así las condiciones más perfectas para desplegar facultades latentes. O sea, aumenta nuestro potencial, que estaban allí pues medio dormiditos. El doctor Lozanov estudió el ritmo y su relación con el aprendizaje. Si el material didáctico se transmitía en intervalos rápidos de 1 segundo, las personas aprendían solo un 20% más o menos de él. Mirad que no están diciendo tonterías, están basados en estudios profundos, ¿eh? Con intervalos de 5 segundos retenían un 30% aproximadamente. Con un intervalo de 10 segundos entre cada fragmento, el volumen de material memorizado llegaba ya al 40%. Un ritmo continuo y monótono de unos 10 segundos activa la capacidad mental de recordar. Pero entonces surgió otro obstáculo. La monotonía de la recepción rítmica distraía a la persona. La repetición ayudaba a la memoria, pero la obstaculizaba al mismo tiempo. Mirad hasta qué punto nuestra mente está siendo estudiada. Y mirad hasta qué punto hay una entidad que son los jesuitas, que son los que mejor han trabajado en las mentes de las personas para conocer su funcionamiento. Ya recordáis que la persona que os dije que contacté con él, que había sido llamado a ser instruido para ser una de las 3 personas que llevaran el sistema económico del nuevo orden mundial, estaba siendo instruido por los jesuitas, él estudiaba con los jesuitas, me dijo cómo lo programaban a él. Y creo recordar que ya os lo conté, no recuerdo en qué lugar, pero bueno, por si acaso vuelvo a decirlo. A mí me falla la memoria. Bien, pues él me dijo que lo hacían sentar delante de un ordenador y le dijeron: tú mira atentamente la pantalla. Lo dejaron solo en esa habitación y en la pantalla él no tenía que sacar la vista para nada de esa pantalla, debía mirarla fijamente, y empezaron a salir unas letras a una velocidad que él no leía absolutamente nada, pero eran con una frecuencia en concreto. Cuando terminó eso, entraron en la habitación y le dijeron: ya está. Él dijo: ya está, ¿es qué? Si no me he enterado de nada. No, ya está. ¿Y qué pasa? Que después le empiezan a hacer preguntas, y cuando le empiezan a preguntar cosas, automáticamente le aparece en su mente una respuesta, y él sabía la respuesta. Así comprobaban si realmente había percibido todo lo que por allí había pasado en una cierta frecuencia en la pantalla, y que él había captado sin darse cuenta. Pues así trabajan también ellos. Esta persona ahora está teniendo muchísimos problemas, y hace bastante tiempo que no sé nada de esta persona, pero por allí donde iba le hicieron la vida imposible para que no consiguiera trabajo, y era un cerebro impresionante de persona. Bien, le amenazaron, le dijeron que si él seguía en la dinámica de no querer participar con ellos, que le harían la vida imposible, que no conseguiría trabajo en ningún lugar. Primero le dijeron: firma la cantidad que quieras de dinero, que se la iban a dar. Él no quiso, se hizo adventista, y bueno, cuando no quiso pasar por el aro,
la vida se la hicieron totalmente imposible a él y a su familia. Y esta persona, pues cuando yo lo vi, ya no tenía trabajo, yendo de un país a otro, porque cada vez que le iban a dar trabajo, curiosamente alguien recibía una llamada y se acabó todo, ya no se lo daban. Y eso parece ciencia ficción, sacado de una novela. Pues eso son realidades. Y puedo deciros que esta persona no mentía, porque me comentó que él había visto ciertas cosas que yo he visto y que sé que pocas personas han visto, con la cual cosa sé que no me mentía. Por tanto, bien, estas formas de programación mental hay gente que se las conoce muy bien. Más adelante, quizás hoy mismo, hablaremos sobre los jesuitas y su conexión con todo este mundito que estáis viendo ahora. Ya sabéis que también hablan sobre la importancia de la respiración, porque es fundamental para el ritmo. Y mirad ahora que nos pone aquí: estados alertados de conciencia provocados por la música. La importancia de la música, No es solo el ritmo respiratorio lo que puede alterar los estados de conciencia. Se ha descubierto también que música y sonido pueden alterar la actividad de las ondas cerebrales. O sea, no solo nos alteran nuestros latidos de corazón, sino además nuestras ondas cerebrales. El efecto general de la música en el superaprendizaje es el de un masaje sónico, al eliminar la tensión del trabajo mental intenso. La música ayuda a centrar la atención hacia adentro en vez de hacia afuera. Mirad, ¿la música de dónde te viene? ¿De dentro de tu organismo? No, te viene del exterior. Recordad esto, es una, digamos, energía que te viene de fuera hacia adentro. Luego veréis por qué os digo esto. La música que se usa en el superaprendizaje es un elemento muy importante. Si no tiene el ritmo preciso, los estados alterados de conciencia deseados no se producirán y los resultados son pobres. O sea que se altera expresamente nuestra conciencia a través de cierto tipo de música. No es una elección personal y no tiene nada que ver con gustos musicales personales. Es una música específica para un objetivo específico. En superaprendizaje existen 3 tipos de selecciones de música: música para el superaprendizaje, música para el aprendizaje activo, música para revitalizar el cerebro. Y yo me pregunto, ¿y la música que están oyendo la gente en las discotecas y a un volumen brutal está sirviendo para que las mentes de las personas funcionen a la perfección? Las personas que en el gimnasio quieren una música súper machacona, súper subida además, ¿están sintonizándose con algo bueno? La música barroca logra estados y condiciones propicios para el aprendizaje, pues tiene un ritmo de 60 golpes, que equivale a los latidos del corazón cuando estamos tranquilos y reposados. Mirad cómo este conocimiento ya lo tenía la Iglesia Católica hace tantísimos años atrás. Sabían que a través de la música podían llegar a tocar tu mente. Por eso sincroniza su ritmo al de nuestros latidos de forma inmediata, y el cerebro, al registrarla, manda una señal al cuerpo para mantenerlo tranquilo y alerta. Las selecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración más corta que la música barroca. La agilidad en las notas y el aumento en el ritmo provocan en la persona un estado de alerta constante, manteniendo en condiciones de lograr un aprendizaje más activo, esto es, más interacción mente-cuerpo. Ya veis, siempre la interacción mente-cuerpo. En cuanto a la música para revitalizar el cerebro, proporciona nueva energía y lo dispone para cualquier aprendizaje. Les sugerimos utilizar este tipo de música cuando se realizan las dinámicas para grupos, dicen estos aquí. Tienen músicas especiales para conseguir ciertas cosas. Proporciona, dicen, nueva energía. Mirad si es importante la música en nuestras vidas, los cantos en nuestras vidas. ¿Serán músicas en consonancia con algo que nos va a entrar como energía divina o va a ser como energía satánica? Porque no hay más. Y hablemos ahora precisamente de los órganos sensoriales, nunca mejor expresado, órganos sensoriales. Ya vimos imágenes al respecto. Hoy vamos a extraer algunos detalles interesantes, conociendo ya las formas en las que se mueve la energía y en la cual nuestros sentidos trabajan
y sea Dios o Satanás, pueden actuar a través de ellos. La visión. La visión es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno. El órgano de la visión es el ojo, que capta las vibraciones de la luz. Vibraciones. Mirad que ya están hablando de vibraciones. Esto es interesante porque veréis que la gente que se mueve en el mundo esotérico habla mucho de vibraciones y cómo estas vibraciones en general cósmicas o de la naturaleza o de cualquier otro lugar cercano a nosotros o lejano puede provocar en nosotros ciertas alteraciones. Hablando del ojo, dice que se desplaza en forma de onda esta vibración y que vibra en contacto con los distintos cuerpos, transmitiéndolas al cerebro. Mirad una vez más, los sentidos, sean los que sean, ¿a dónde van conectados? Al cerebro. Globo ocular. ¿Un globo ocular qué es? ¿Una forma cuadrada? Es un globo, es una forma redonda, ¿verdad? Hemos dicho antes el asunto energético, ¿verdad? Estos impulsos se transmiten a lo largo del nervio óptico, ¿hasta dónde? Hasta el cerebro. El cerebro es la clave por la cual nosotros podemos ir hacia un lado o hacia el otro. Todos los sentidos van directos a nuestro cerebro. Este posee en el centro una abertura redonda, hablando del ojo, la pupila, que ensancha o disminuye su diámetro según la cantidad de luz que recibe. ¿Cómo es la pupila? ¿Es rectangular la pupila? No, es redonda. Antes habéis visto en el vídeo esas formas de energía también, ¿no? Redonda. Aquí tenéis las ilustraciones, son evidentes, ¿no? Y ahora, después de ver esto, que es clarísimo, vayamos a ver también, aquí, bueno, enfermedades que pueden haber del ojo, claro, cada vez que un órgano nuestro de los sentidos queda afectado, automáticamente perdemos el ¿qué? Capacidad de conexión con algo. Si perdemos capacidad de conexión con algo, estamos más limitados. Por tanto, cuanto mejor estemos, más capacidades limpias tendremos y mejor percibiremos lo que se nos quiere decir como mensajes de un modo u otro. Aquí tenéis distintos dibujos que nos van demostrando siempre lo de la redondez. Pero mirad esta carta del juego Illuminati New World Order. AIM TV. Ya sabéis que hay un famoso canal de televisión que ya se coge también desde hace unos años en España, donde se hacen continuamente muchas tonterías, muchas, pero además mucha música de videoclip. Y mirad cómo en este juego de cartas se reflejaba algo ya de todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Si os dais cuenta, una boca que empieza a emitir sonido, por tanto se nos está hablando de músicas, canciones, etcétera. Y veis aquí a dos muchachos que están ¿con qué cara mirando el televisor? Embobados, ¿verdad? La televisión, ya veis que tiene el signo del triángulo, el Illuminati famoso. También aquí, en el lateral de la televisión, aparece un trozo de este signo. Este signo, que en otras cartas también veréis, no en todas, sino en algunas, nos habla también, tiene una equivalencia con las puertas dimensionales. Y esto es algo que pudimos encontrar gracias a algún vídeo documental, entre comillas, que nos hablaba del funcionamiento de puertas dimensionales. Si no, no nos hubiésemos enterado qué nos estaban diciendo con ese símbolo. Quizás también tiene otras aplicaciones, pero esa es una de ellas. Y es curioso que aparece precisamente aquí. ¿Qué emite el televisor hacia ellos? ¿Os dais cuenta que es? Una espiral hipnótica. El diablo sabe que a través de las espirales, a través de los mensajes, etcétera, etcétera, van a parar ¿a quién? Esa energía que sale desde un lugar externo a nosotros, en forma de espiral o redonda, ¿qué hace? Entra dentro de nosotros. En este caso, ¿a través de qué?
de la vista, evidentemente, porque hay videoclips, hay imágenes que normalmente no son precisamente un alarde de moralidad ni muchas cosas buenas, y te entra a través de las pupilas esa redondez, y te pasa por el glóbulo ocular esa redondez, etcétera, etcétera. Pero ¿y el sonido? ¿Y el sonido? Ya lo vimos en conferencia anterior, lo vamos a volver a ver también. Aquí lo tenéis, la famosa forma de la oreja, con esa forma tan concreta, típica de la oreja, espiral. También el sonido es un fenómeno vibratorio, mirad una vez más, nos hablan de las vibraciones. El oído medio se separa del interno mediante una membrana constituida por una capa ósea muy delgada que tiene dos orificios. Estos orificios son la ventana oval y la ventana redonda. ¿Os dais cuenta de las formas? Una vez más. Laberinto del oído interno. Estuvimos hablando sobre los laberintos también, y con la misma significancia. El oído interno constituye la parte más importante de la audición. Está formado por el laberinto y el caracol. Laberinto y caracol. ¿Caracol qué forma tiene? La misma que hemos venido mostrando, ¿no? De espiral. Un tubo en forma de espiral conecta el órgano de Corti con el cerebro. Una vez más, los sentidos van al cerebro. Al llegar al cerebro, los impulsos son interpretados y decodificados de acuerdo con vibraciones sonoras. Aquí tenéis las distintas partes principales de un oído, con la forma que ya sabéis, y mirad, conocéis esta otra forma, ¿verdad? Esto está dentro de nuestros oídos. Aquí nosotros recibimos esos mensajes sonoros, de espiral a espiral, de fuerza externa a fuerza que recibe de dentro a través de una espiral. Distintas formas. El tímpano, membrana muy delgada y semitransparente del oído medio, de forma circular, una vez más. Cóclea, cavidad del laberinto óseo del oído interno, relacionada con otras estructuras del oído que son el vestíbulo y los canales o conductos. ¿De qué tipo? Semicirculares. Estos que veis aquí. Y hablemos ahora sobre el olfato. El olfato es el sentido por el cual se perciben los olores. Una mucosa amarilla ubicada en la parte superior de la nariz y rica en terminaciones nerviosas provenientes del nervio olfativo es la encargada de recoger las impresiones y transmitirlas, ¿dónde? Una vez más, al cerebro. A la vez, una mucosa rojiza extremadamente vascularizada calienta el aire que respiramos. Ambas mucosas conforman la membrana pituitaria que tapiza las paredes de las fosas nasales. En la nariz se dan las condiciones adecuadas para la percepción de olores, son nuestros sentidos, el olor en este caso. Su interior contiene tres pliegues, que aumentan la superficie sensorial y los nervios olfatorios que transmiten la información al cerebro. Vamos a ver precisamente esa mucosidad, una vez más, con esa forma laberíntica. Y hablemos del gusto. En torno a los botones gustativos existen ramificaciones de los nervios glosofaringeo y lingual. Transmite los estímulos que así llegan a la médula. ¿Y la médula dónde va conectada? ¿Al pie? Al cerebro, ¿no? Una vez más, todo lleva a nuestra puerta principal, que es el cerebro. Antes de llegar a esa puerta, pasa por las otras. Aquí tenéis el funcionamiento de todo esto. Y además, las ciertas formas que ya veis aquí en esta parte de arriba, el poro del gusto, célula gustativa, neurona del gusto, y esas formas redondeadas, una vez más, como al igual de la boca. ¿Y qué pasa con el gusto? El gusto es algo que nosotros comemos, ¿verdad? Y notamos un sabor. ¿Dónde va a parar? A esta parte de nuestro cuerpo, donde hay los intestinos, que ya veis qué forma tienen una vez más. ¿Qué decía la Biblia al respecto? Cuyo Dios es el vientre. ¿Recordáis?
Lo que ingerimos puede ser tan apetitoso, tan bueno, que nos haga perder, porque tenemos los gustos tan llevados al traste, porque no hemos comido sanamente. Como los tenemos alterados, ingerimos cosas que no nos convienen y que además suelen gustar mucho, suelen ser más picantes, más fuertes, etcétera. Y todo esto hace que nosotros nos podamos llegar a perder incluso por la nutrición. Ya estuvimos hablando de ello en anteriores conferencias, ¿verdad? Pues bien, ya veis una vez más que las formas no son casuales. Dios sabe el por qué ha hecho las cosas. El tacto. La superficie de la piel, llamada epidermis, contiene muchas terminaciones nerviosas por todo el cuerpo, no solo en una parte, que transmiten sensaciones al, otra vez, cerebro, y nos indican el tipo de cosas que estamos tocando. Y eso no solo está en los dedos, que ya vimos que en los dedos, ¿qué forma tienen las huellas digitales? Una vez más, espirales. El tacto es el sentido que nos mantiene en constante relación con el entorno, puesto que mientras la vista depende de los ojos, el oído de los órganos auditivos, el olfato de la nariz y el gusto de la lengua, el tacto en cambio se extiende por la piel cubriendo todo nuestro ser. O sea que tatuémonos bien de arriba abajo, que así el tacto lo tendremos fatal. ¿Entendéis? Mediante el sentido del tacto podemos percibir algunas características físicas de los objetos o ambiente que nos rodea, como la consistencia, la textura, la forma y contorno, el tamaño, el peso, la humedad y la presión que ejerce un objeto sobre tu piel. Si nosotros taponamos además nuestros poros, de los cuales luego veremos, ¿qué va a suceder? Nuestra sudoración no será buena, por tanto quedamos infectados más con las cosas que no segregamos al exterior, no nos limpiamos. Por tanto, ¿qué va a pasar con nosotros? Más fácil que tengamos enfermedades y, como consecuencia, si hay enfermedad, más difícil será nuestra comunicación con Dios. Pero todo saldrá beneficiado, como siempre. Conclusión de todo esto: el cuerpo cuenta con una complicada estructura de receptores sensoriales. ¿Os dais cuenta? Receptores de unas sensaciones que lo mantienen conectado con el exterior y le brindan información sobre el ambiente que lo rodea. Por tanto, es algo que nos viene siempre del exterior. La información recogida por los receptores sensoriales es remitida al cerebro, donde distintas áreas la procesan y, de ser necesario, imparten la indicación de actuar en consecuencia. Los estímulos que llegan del medio son muy variados, pero los órganos sensoriales son específicos y solo actúan si el estímulo alcanza cierto nivel de intensidad y duración. El órgano sensorial más extenso es la piel. Posee los receptores del tacto, la temperatura, el dolor y la presión. Los demás sentidos se agrupan en el rostro. El ojo es el órgano de la visión y percibe la luz en intensidad y color. El oído capta el sonido y a la vez controla el equilibrio. En la nariz se encuentra el sentido del olfato y en la lengua el del gusto. Y aquí tenéis la piel, el mayor órgano del cuerpo humano o animal. Aquí tenéis en la derecha un acercamiento a piel humana caucásica, ya veis cómo está diseñada, pero abajo veis mejor los dibujos de cómo está compuesto siempre con estas formas redondeadas. El poro, que ya sabéis que es de esa forma redondeada y con una cabeza que va hacia abajo, como diríamos, como si fuese un torbellino, por decirlo de algún modo, ¿no? Que se va cerrando, haciendo más estrecho hacia abajo. El poro es un diminuto orificio en la epidermis de la piel, de los que cada persona tiene aproximadamente 2 millones, que cumple varias funciones, si bien la más importante es eliminar la transpiración. Una vez más, las mismas formas. Y aquí lo tenéis aumentado. Poros. Pues ahora vamos a hablar de sanaciones a través de los sentidos. Y aquí ya empezamos a adentrarnos aún más en los terrenos, bueno, no sé si alguien se va a asustar si digo esto, los terrenos satánicos. Porque no vamos a hablar solo de sanaciones precisamente de parte de Dios, sino de personas que están utilizando y haciendo sanaciones a través de los sentidos. Y ya sabéis cómo funciona esto. ¿A través de qué? De energía. ¿Y esa energía de dónde procede?
Ya habéis visto que los sentidos trabajan con energías que provienen o cosas que suceden del exterior al interior. Vamos a ir viendo bastantes cosas sobre esto. Lo que vais a ver ahora son terapias con sonidos, nos pone aquí, pero vais a ver distintas cosas de páginas extraídas de las personas que están, no digamos precisamente del lado del cristianismo más absoluto y perfecto, sino del mundo más esotérico y oriental. Frecuencias sagradas, solfeggio. Las frecuencias solfeggio son sonidos antiguamente utilizados en cantos gregorianos. Al cantarlos se impartía una bendición y una gracia especial. Se ha podido comprobar cómo estas frecuencias pueden alterar y modificar la vibración espiritual de las personas, ayudándoles en su crecimiento interior. ¿Creéis que el canto gregoriano el Papa Gregorio lo inventó porque sí? Por algo debería ser. Y en contacto con quien estaba este gran poder. Nos puede gustar mucho porque es muy atrayente. Hay personas que les repele enseguida, a otras personas gusta más. Pero realmente era un canto estudiado para algo. Podía hacer que nuestra vibración espiritual pudiese estar alterada o modificada. Nos preparaba para algo. Y bien, y aquí nos habla de distintas frecuencias, las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, para liberar el miedo a la culpabilidad, el do para deshacer las situaciones y facilitar el cambio, el re, mirad si tienen estudiadas cada nota musical, cómo puede llegar a alterar nuestro interno más interno de todos. Para la transformación y los milagros, el mi, reparación del ADN, dicen. Para la conexión y las relaciones, el fa. Para el sol, para el despertar de la intuición, la, para volver al orden espiritual. Imaginaos qué bien lo tienen todo puesto, estudiado. Y aquí os tenéis en distintos apartados. 396 hercios, frecuencia para liberar el miedo y la culpa. Es interesante cuando vemos los vídeos que ellos nos van colocando, las formas que aparecen en ellos. ¿Reconocéis esta estrella de 6 puntas? Ya sabéis lo que significa. Cuando tratemos el tema del 666, vamos a hablar también en profundidad sobre ellas. Pero evidentemente estas formas no provienen de parte divina. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo, Solfeggio Harmonics, de 396 hercios. Vamos a entrarlo. Bien, ya habéis visto solo un trozo de este vídeo, no os lo he querido poner entero porque es extenso y tampoco precisamente es que venga de una parte muy divina. No sé si os habéis fijado además en la cantidad de formas tan singulares que salían mientras estaba sonando esas notas vibratorias, donde se veían 3 círculos que se iban enlazando, haciendo el símbolo de la Trinidad, mientras además aparecía la estrella de 6 puntas, aparecían la irradiación de rayos de sol típicas que aparecen en las banderas británicas de Euskadi, etcétera, etcétera. Había bastante simbología en todas estas formas geométricas que iban apareciendo allí. Pues ya ven, habéis visto también el tipo de sonoridad que utilizan ellos para determinadas cosas, y en este caso era para liberar el miedo y la culpa. La verdad es que cuando oyes eso, a mí personalmente lo que me da es más miedo, no menos. Pero bien, ellos entienden que esto funciona así. Supongo que si tu estado mental es de una cierta relajación, etcétera, etcétera, podrás percibir lo que ellos quieren que tú sientas. Aquí ya tenéis las distintas notas con todo lo que antes hemos puesto que para ellos irradia cada nota, ¿no? Y para qué puede llegar a servir. Ya veis lo estudiado que ellos lo tienen absolutamente todo, incluso para volver al orden espiritual, casi nada. Y ahora lo que veis aquí está extraído también de una página donde aparecen muchas cosas que sirven para sanar y que todas son utilizadas por gente de la nueva era. Cuencos de cuarzo, Crystal Singing Bowls. Es curioso porque estas personas utilizan mucho el cuarzo, incluso pirámides de cuarzo que se ponen en las mesitas debajo de la cama, como hacen también los masones.
porque así perciben y reciben energía cósmica en ellos, etcétera, etcétera. La importancia del cuarzo para ellos. Evidentemente está basado en algo en concreto. Recordad que parece ser que donde precisamente está el Arca de la Alianza está puesta con una piedra de cuarzo enorme que ha provocado que las resonancias que se hacían para poder encontrar las cavidades donde está esa arca rebotaran, con la cual cosa sí que esta piedra tiene una cierta importancia, y estas personas saben que verdaderamente tienen una cierta importancia, pero claro, lo aplican a lo que no deben aplicarlo. Pero bueno, aquí no son en formas piramidales, son en formas de cuencos, etcétera. Hablan, como no, siempre de los chakras, los famosos 7 chakras, que si vais viendo cómo están orientados, verdaderamente son puntos claves de nuestro cuerpo, que ellos conocen, pero que lógicamente utilizan cosas que para nada provienen de Dios, para teóricamente resintonizarlo todo. Aquí veis distintas imágenes, iréis viendo distintas terapias que se hacen, incluso con colores, asunto cromático, sonidos, etcétera. Ya lo veis, con distintos colores, todo sirve para algunas cosas en concreto. Sabéis, las personas que nos hemos movido también en el mundo de la pintura decorativa, pues sabemos la importancia de los colores para hacerte sentir de una forma u otra. Por tanto, ellos también lo conocen. Esto no es una cosa solo de los pintores actuales. Entonces, evidentemente, como eso se utiliza y se han hecho muchos experimentos para conseguir ciertas formas de recepción sensorial a través de los colores, se han hecho muchos estudios al respecto, se puede saber qué puede ser interesante aplicar para unos o para otros. Y mirad esta imagen que me llamó mucho la atención: kit saumerio natural para limpieza de aura, cristales y purificación del hogar. ¿Qué dibujitos vemos aquí? Mirad este saquito de abajo a la derecha. ¿Qué forma tiene? Una vez más, ¿qué dibujito aparece aquí? La estrella de 6 puntas. No una vez, sino hasta 2. Esto no proviene de parte divina. Si estas personas supieran de dónde proviene todo esto, lo más seguro es que pegarían una patada a este saco y serían corriendo. Pero bien, alguien debe decirles qué hay detrás de todo esto, para que puedan salir de este gran engaño satánico. Por tanto, un poco de resumen nos sirve decir que hay un emisor que da una energía y hay un receptor. Pero que ese receptor de esa energía también a su vez puede ser un emisor de esa energía. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Pues que una energía externa entra en ciertas personas que a su vez actúan como mediums o medios de algo y para algo, que van a transmitir a otras personas. ¿Y esa energía que ellos reciben es divina? ¿Es suya? ¿Es propia? ¿Es del cosmos? ¿O es de una entidad diabólica? A las personas normalmente cuando alguien les dice, bueno, no es que hay energía que proviene de Satanás o de sus ángeles caídos y que se utiliza para sanar, y las personas hacen sencillamente de mediums de esa energía, se te ponen a reír, porque dicen, qué tontería. Pues ya hemos ido viendo cómo precisamente esa energía existe, y vamos a ir viendo más cosas aún al respecto. Una energía externa que va hacia el interior, el espiral, que viene de fuera hacia adentro. ¿Quién trabaja a través de esto? Dios, pero también Satanás. Y ahora vamos a ver una serie de simbologías ocultas. Y diréis, ¿y esto que me pones aquí, qué quieres decir? V, ¿no? Vemos nosotros una V arriba. La V era un símbolo de la Trinidad pagana. ¿Sabéis? Hay personas que han visto imágenes de ciertos lugares arqueológicos donde curiosamente en el suelo o en algún lugar aparece una forma
de V puesta de modos que no siempre se reconoce como una V, puede ser puesta precisamente así, al revés. La V, símbolo de la Trinidad pagana, girado al revés, ¿qué forma tiene? Pues sencillamente forma triangular, forma piramidal. ¿Entendéis una vez más cómo Satanás trabaja a través de la simbología? Estas cosas que se han llegado a encontrar en la arqueología tan antiguas que muchas personas dicen, ¿y esto para qué es? Puede ser que incluso fuera de antediluvianos, y que ya utilizaban estos símbolos porque adoraban a una Trinidad pagana. Y si fue postdiluviano, exactamente estaban haciendo lo mismo. Pero no sé si recordáis esta serie de televisión, que yo era pequeño cuando se emitía entonces, una serie norteamericana llamada V, Invasión Extraterrestre. ¿Qué signo utilizaban ellos? La V. Curiosamente en la imagen aparecen 11 platillos volantes. Pero esto no es todo, diréis, bueno, puede ser una casualidad. Mirad esta otra. ¿Recordáis? Esta era una de las protagonistas de la serie de televisión, era la mala de la película, una mujer atractiva, etcétera, pero que era el líder alien, llamada Diana. ¿Diana? ¿Por qué se llamaba Diana? Se podía haber llamado Josefina. ¿Por qué Diana? Hagamos un poco de memoria. El nombre de Diana, ¿de dónde procedía? Recordemos que los griegos, y el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con ellos, fue a un lugar donde había una divinidad adorada, que era una señora, que se llamaba la diosa Diana, Diana de los Efesios. Pero es que esa señora Diana, que era una divinidad, a su mismo tiempo no era solo Diana, sino que provenía de otras culturas anteriores, paganas, que nos iba llevando hasta Astarte y anteriormente Semiramis. Nos lleva precisamente ¿a dónde? Al culto idolátrico pagano total. A alguien que simulaba ser una virgen y era adorada. Ya estuvimos hablando muchas veces sobre la historia de todo esto, ¿verdad? Algún día aún hablaremos con más profundidad si Dios quiere. Pero todo tiene su importancia. Pero mirad, ¿qué le pasaba a esta señora y a sus compañeros alienígenas? En verdad no eran personas como nosotros, sino que aquí veis la imagen de la derecha, eran reptiles. Reptiles, evidentemente, con ese ojo rasgado de serpiente. ¿Por qué creéis que en esa serie ya se mostraba todo esto? ¿Por qué ahora se habla tanto de los reptilianos? De que hemos sido creados por unos seres extraterrestres que son forma de reptil. Que hay de buenos, hay de malos, hay de grises y hay de no sé qué. Pero no nos ha creado Dios, dicen, nos han creado ellos. Manipulaciones genéticas hicieron con nosotros lo que quisieron y hemos salido nosotros. Y que hay de ellos que están habitando entre nosotros. Y hay personas que sacan vídeos que cuelgan en internet, en YouTube, por ejemplo, donde se ve personas que parece ser que tienen como una pupila rasgada y que sus miradas son distintas y dicen que son reptilianos. Bien, esto es una auténtica barbaridad. Pero hay personas que dicen, es que hemos visto cómo les cambiaba su mirada y les salía esto en los ojos. Bueno, me gustaría saber estas personas dónde se han puesto primero para que vean estas cosas. Porque probablemente antes se habrán puesto en alguna de las cosas que nosotros hemos citado aquí. Pero esto no es solo suficiente. Hay que recordar, y hemos de tener presente, que extraterrestres ya vimos de dónde proceden. No vienen de otros planetas, son demonios. Y los demonios tienen un jefe que hizo en los inicios de los albores de la humanidad, poseer una serpiente, un reptil, y quedó en su simbología precisamente la serpiente, el reptil. Curiosamente, recordemos cómo
cuando Jesús era crucificado, hubo una masa de personas que siguieron gritando crucifícale cuando se dijo a quién queréis que o qué queréis que haga con Cristo y tal, con Jesús, crucifícale, crucifícale, decían. Pero la masa no empezó a gritar, Ellen White lo expone claramente, hasta que primero no hubo una serie de personas, de individuos, que empezaron a gritar crucifícale, crucifícale, y ellos encendieron la mecha que contagió al resto del populacho para decir lo mismo. Ellen White dice que en verdad esas personas no eran seres humanos, eran demonios, en apariencia de hombres entre la multitud. Bien, en esta serie nos dicen más o menos que aparecen como si fueran hombres, como personas, y estas personas que cuelgan vídeos en internet dicen que si Mario Monti es un reptiliano por la mirada que tiene, que si no sé quién también. ¿Hay seres diabólicos entre nosotros? ¿En forma de persona? A verlos, a irlos. Pero cuidado, no digamos a personas que son personas que han nacido, como cualquier otra persona, que son reptilianos o son reptiles o son... No, esto no es cierto, no confundamos las cosas. Pero Satanás y sus diablos pueden tomar la apariencia humana totalmente y pasar desapercibidos para llevar a las personas a donde ellos quieren. Lo hicieron ya con la crucifixión de Cristo, pero eso no ha sido la única vez. Gracias a Dios, los ángeles de Dios también hacen lo mismo. Y a veces ha habido liberaciones de otras personas gracias a intervenciones de teóricos seres humanos, que después resulta que desaparecen. Han sido ángeles de Dios en forma humana que han salvado el pellejo a más de uno. Y experiencias de esas hay muchas por contar, y algunas ya sabéis que yo mismo las he vivido. Por tanto, tengamos las cosas claras y no nos dejemos engañar, porque el diablo ya veis que tuerce una misma verdad hacia su punto, pero está basado en un hecho real. Mirad precisamente lo que aparecía también en el logotipo, bueno, en las imágenes de la serie, ¿no? El ojo reptil en medio de una V. O sea, Satanás, Trinidad pagana, no la Trinidad divina, la Trinidad pagana, la copia suya, el plagio una vez más. Y todo esto lo veíamos de niños, y luego se ha hecho una serie nueva, una película nueva también, adaptándola, etcétera, etcétera. Pero ya veis, antes, cuando éramos pequeños, no nos dábamos cuenta de lo que realmente nos estaban poniendo como mensajes ya allí. Pero cuidado, no ha sido el único lugar. El Señor de los Anillos, ¿qué aparece allí? Mirad, un ojo aquí, ¿en forma de qué? También igual, de pupila alargada. Y esta forma donde está puesta el ojo, que es semejante a una U, ya sabéis que la U y la V eran lo mismo, sobre todo también entre las cifras romanas, ¿no? Se escribía una V para todo, pero también podría ser U. La simbología está llena por todas partes. Y teóricamente el Señor de los Anillos lo escribió alguien que era muy católico, tengo entendido. Pues sería muy católico, pero desde luego sabía cosas que el resto de los católicos o muchos de ellos no tenían ni idea. Y los que hicieron la película, ya os podéis imaginar, añadiendo los detalles, ¿no? Aquí tenéis a Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, con su famoso signo de la V, mano alzada con el índice y el corazón, el dedo corazón, señalando hacia arriba mientras los otros dedos estaban doblados. Esto, ¿por qué lo hizo el señor Churchill? Signo de victoria, es la V de victoria, y ya está. ¿Sabíais que la V de victoria era un símbolo masón? Hubo una batalla hace muchísimos años entre franceses e ingleses, británicos, vencieron unos y el signo que hicieron fue este, porque ya estaban puestos en estas cosas. Signo de victoria, sí, pero la masonería lo adoptó rápidamente
para querer transmitir también algo. Trinidad pagana. Y mirad si Winston Churchill no era masón. Página de Cuba y la masonería. Es curioso la imagen que utilizan, a un Jesús vestido con el mandil masónico. Esto ya es, en fin, sin comentarios. Realmente impresionante hasta qué punto pueden llegar. Winston Churchill, político y masón. Y aquí tenéis esta carta donde ya ves que aparece aquí el 75 aniversario. ¿Qué veis? Las dos columnas, Jaquín y Boaz, en medio el ojo, saliendo esos rayos de luz a través de él, el compás y la escuadra con la G del gran arquitecto, etcétera, etcétera, y en medio ¿quién hay? Por encima del tablero de ajedrez, o sea, suelo masónico de logias, Winston Churchill. ¿No es suficiente? Aquí tenéis más. ¿Lo veis? El ojo, los rayos de luz. Lo recordáis, ¿no? Del billete del dólar, etcétera, etcétera, que tantas veces hemos mostrado, de ese cuadro donde aparece George Washington también, etcétera, etcétera. Aquí lo volvéis a ver. Y aquí, bueno, va hablando sobre Winston Churchill. Esta es su tumba. Y aquí, mirad ahora lo que vais a descubrir. ¿Sabéis? Yo de esto no sabía nada hasta ayer por la noche. O sea que no soy el más sabio de vosotros para nada, ¿eh? Es bien que te enteras de cosas porque Dios quiere que te enteres, porque si no. Joyas de la duquesa Georgiana Spencer. Está todo extraído de la misma página que habéis visto antes, ¿eh? Esta duquesa, nacida como Georgiana Spencer, fue la primera esposa de William Cavendish, quinto duque de Devonshire y madre de William George Spencer Cavendish, sexto duque de Devonshire. Entre sus descendientes se encuentran el presente duque de Devonshire, vía su nieta, Diana. ¿Os suena Diana? ¿Diana Spencer? ¿Sabéis quién era Diana Spencer? Sí, luego lo sabréis, la famosa Lady Di. Princesa de Gales, nacida Lady Diana Spencer, y Sara, duquesa de York, vía su hija ilegítima Elisa Courtney. Aquí tenéis distintos objetos, ya veis las formas, una vez más, tan características que tantas veces hemos mostrado. Medallón también en forma de espiral, etcétera. Ojo allí puesto, en medio del espejito, vale, todo muy bien, ¿verdad? Pero mirad ahora esto. Notes todo el simbolismo masónico en estas joyas. La familia Spencer son una familia noble británica, descendió en la línea masculina de Henry Spencer, afirmaba ser descendiente de la rama menor de la antigua casa de Spencer, muerto en 1478, hombre de línea antepasado de los condes de Sunderland, el más tardé los duques de Melbrook y la chaqueta de Punto Els. Bueno, esto está traducido un poco así, ya lo veis, ¿eh? Otros destacados miembros de la familia incluyen Winston Churchill, nieto del duque de Marlborough VII, y Diana, princesa de Gales, hija del octavo conde Spencer. Por tanto, eran parientes. Lady Di, ¿con quién? Winston Churchill. Y diréis, bueno, ¿y qué? Esperad un poco más. El descenso de la familia Spencer desde los Despensers medievales ha sido cuestionada, sobre todo por la Ronda de Horacio en su ensayo sobre la rebelión de los Spencer. Los Spencer se les concedió un escudo de armas en 1504, que no se parece a la utilizada por la familia después en 1595, o después de 1595, que se deriva de los brazos de Spencer. Ronda cree que el descenso de Spencer fue fabricado por Richard Lee, un corrupto rey Clarence de armas. Mirad que aparecía en la carta de Inbo, Illuminati New World Order, con una famosa frase que dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, una frase muy heroica que además copió de su homónimo norteamericano en esos momentos, pero él aparecía ya aquí como, mirad que pone abajo, nuevo orden mundial.
él era masón. Y el juego Illuminati New World Order, ya veis cómo lo constató. Pero si esto os llama la atención, miremos ahora la parte más fuerte de todas, Diana de Gales. Todos la conocéis de sobra, ¿sabéis cómo murió? Era, dicen, perseguida por los paparazzi, y en un túnel el coche sufrió un grave accidente hasta tal punto que ella falleció. Pues preparaos ahora. Princesa Di. Quiero que os fijéis bien en lo que veis en este dibujo. Ella, evidentemente, con su collar característico, lo veis también aquí en la fotografía. Mirad en las cámaras de los fotógrafos, de los paparazzis que aparecen en el de la derecha, el triángulo, una vez más. ¿Qué quiere decir esto? Paparazzis que provienen de quién, trabajando para quién, para los Illuminati. Mirad también el símbolo que antes os decía en la televisión de MTV, en este otro cameraman, fotógrafo. ¿Lo veis? Sobre puertas dimensionales. Pues ahora leed lo que pone abajo. Es inmune a un montón de cosas. Pacifistas, grupos liberales. Lady Diana era inmune a esto. Pero mirad la última frase, que no me di cuenta hasta ayer por la noche cuando busqué esta carta, porque sabía que la tenía, cuando me venía bien con el tema que estaba tratando. Es inmune a todo excepto media. ¿Qué es media? Los medios de comunicación. ¿Cómo terminó ella? Muerta por una situación de los paparazzis de los medios de comunicación. 1995, esta carta estaba ya escrita y dibujada. ¿Cuándo murió esta señora? 31 de agosto de 1997, 2 años o año y pico después. ¿Sabéis? Cuando vi esto me quedé helado. A mi hija, que es la que escanea las cartas, le dije: ¿has visto lo que hay aquí? Estos años teniendo estas cartas y no me había dado cuenta de este detalle. Esta señora estaba sentenciada ya por los Illuminatis. Impresionante, ¿verdad? Casi nada. Ya veis cómo las cosas no siempre suceden porque sí, precisamente, ¿verdad? Y bien, ahora toca hablar sobre espiritismo. Todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, precisamente, ya veis que va ligado a las fuerzas satánicas, que podrían ser fuerzas divinas, pero que no. Las que están actuando por esos derroteros suelen ser las fuerzas de Satanás, porque nosotros no siempre dejamos actuar a las de Dios, a esas energías que Dios nos envía, esos conocimientos que Dios nos envía, etcétera, etcétera. Pues nosotros vamos a detener ya la conferencia hoy aquí, porque ahora vamos a adentrarnos precisamente en la parte más dura de todas, que veremos ya abiertamente la potencia del espiritismo a través de todas estas cosas. Ya veis, da para una 10ª parte y va a dar para algunas más, pero que ahora ya estamos llegando a los puntos para desenmascarar ya abiertamente todo. Los engaños de Satanás iban a ser manifestados tarde o temprano. Dios lo está queriendo que lo sepamos, y nosotros debemos transmitir ese conocimiento para que las personas que están atrapadas en todo este mundo del que hemos venido mostrando aquí salgan de Babilonia. Ellos también son llamados a salir de Babilonia, porque hay mucha gente sincera que están cayendo en el error satánico, en el engaño satánico, a través de todas estas cosas que hemos mostrado hasta ahora sobre las puertas dimensionales, sean externas o internas en nuestro cuerpo, sean del espacio o sean propias nuestras. Pues bien, voy a dejaros con esto, solo deciros que de lo que vamos a hablar es del Reiki, entre otras cosas, claro.
Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.